Es un gusto saludarles, apreciados hermanos y amigos. Bienvenidos a tu programa Dilo al Mundo. Recuerde, Dilo al Mundo es el programa donde estudiamos la palabra del Señor y a la luz de la Biblia podemos ver el contexto correcto de los eventos que están ocurriendo y podemos entender y comprender, apreciados hermanos, que Cristo vuelve en las nubes de los cielos. Es tiempo de decirle al mundo que la segunda venida de Cristo Jesús es algo inminente y usted y yo debemos estar preparados. Y en esa preparación somos esos heraldos. El Señor nos llama a ser esos siervos para anunciarle al mundo la segunda venida del Rey Eterno. Bien, recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo Alan Tobar. Y quien les habla un servidor, su amigo y hermano Dali Zambrano. Bienvenidos entonces a Dilo al Mundo. Somos Vida 104.1 FM. Qué gusto saludarles una vez más, volver a encontrarnos y continuar con esta temática tan interesante en lo que respecta a todos estos eventos y cuál es la correcta preparación que nosotros debemos tener en nuestras vidas. Es tiempo de despertarnos. Pablo así bien lo decía. Romanos 13, versículo número 11. Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y definitivamente, si en la tierra existe un pueblo que puede hacer suyas, tomar las riendas, para anunciar y que puede hacer suyas estas palabras, pues definitivamente es el pueblo adventista. Mientras el mundo se estremece, apreciados hermanos, en la incertidumbre de qué va a pasar, usted y yo conocemos el tiempo. Porque tenemos la palabra profética, tenemos la palabra segura. Entonces usted y yo sabemos, a la luz de la Biblia, cuál es el panorama que nos espera y por eso debemos estar listos y apercibidos. Vamos a orar. Querido Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que al hacerlo podamos nosotros entender el momento en el cual estamos viviendo. Te pedimos, Señor, tu bendición y tu dirección. Te pedimos tu dirección. Ayúdanos a salir adelante siempre, Señor. Ayúdanos a obedecerte en todo tiempo y en todo momento. Gracias por tu amor, perdona nuestros pecados. Bendice a mis amigos y hermanos que nos sintonizan. En el santo nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, en nuestro último programa, recuerden que en nuestro último programa hablamos acerca de los eventos que están ocurriendo actualizados. Hicimos allí un estudio, el cual le dimos por nombre Es tiempo de actuar, Señor. Han invalidado tu ley. Y ahí tocamos todo lo que está pasando en este mundo. Y luego entonces el programa anterior a ese estábamos iniciando con los eventos que están ocurriendo en paralelo en el mundo antes del cierre de gracia. Y desde 1844 hasta hoy, y es punto de que se cierre el tiempo de gracia. Y hablamos del sellamiento, un evento que también que está ocurriendo. Recuerde que el sellamiento requiere de parte de cada uno la limpieza de todo pecado y la victoria sobre cada debilidad y defecto. Solo los que estén preparados podrán ser sellados y solo los que sean sellados podrán pasar airosos por el tiempo de angustia y afrontar la presencia terrible del Señor en su segunda venida. Luego hablamos acerca de la lluvia tardía, el fuerte pregón y la terminación de la obra. Entonces, cuando Dios habilite con mucho más poder a su pueblo, aquellos que sean receptivos a la voz del Señor y a la obra del Espíritu Santo, pues sencillamente serán capacitados para anunciar el último mensaje, el último pregón que sacudirá este mundo. Se tomarán decisiones, se cerrará la gracia
comenzarán a caer las plagas y Cristo vuelve en las nubes de los cielos. Mientras eso ocurre, hablamos acerca del zarandeo. El zarandeo es uno de otros episodios que conmueve la iglesia durante el tiempo de gracia. Y este término designa la apostasía definitiva de un número de los que forman el pueblo de Dios. Entonces, el abandono de las filas por parte de muchos adventistas se producirá porque ellos no aceptarán de todo corazón el llamado divino a una conversión y consagración completa, y porque rechazarán el mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea, un mensaje de arrepentimiento y reforma de la vida, manteniendo solo una experiencia formal y superficial. Luego tenemos el tiempo de angustia previo. Las últimas horas, queridos hermanos, del tiempo de gracia serán tempestuosas y difíciles para el mundo en general y también para los hijos de Dios. En el mundo, aún mientras los 4 ángeles sostienen los vientos, estarán aumentando la lucha, la confusión, los problemas políticos, económicos, sociales, la desintegración de la familia, el temor y la angustia. Los gobiernos, por mucho que ese esfuerzo hagan, por muchas cosas que hagan, pues no podrán controlar los terribles problemas en los cuales se sumirán las naciones, se sumirán los pueblos. Y fíjense que estamos viendo eso a nuestro alrededor. Hay una alta tensión con esta crisis entre Rusia, con esta crisis con la OTAN, con esta crisis a nivel económico, con los aranceles que Donald Trump coloca sobre el mundo. El mundo se encuentra en un conflicto terrible. Puedo rápidamente aquí, mientras usted escucha el programa, hacerle alguna especie de sondeo. Mire, hay asesinatos, hay tensión entre Venezuela y Estados Unidos, hay problemas en Colombia con crisis, que si las bombas, problemas económicos a nivel mundial, las naciones se quejan, disturbios en todos los países, en fin, el panorama del mundo no es el mejor. Ahora la pregunta es, ante todo esto, ¿cómo nos estamos nosotros preparando? En medio de esa situación, en medio de ese momento de angustia, ocurre entonces lo que se conoce como el pequeño tiempo de angustia de Jacob. Será un momento entonces difícil. Las últimas horas del tiempo de gracia serán tempestuosos, fuertes. El pueblo de Dios en esa primera etapa será perseguido. ¿Cuál es la razón? Han guardado la palabra del Señor y están defendiendo la verdad. Pero en medio de la persecución, también el Señor les guardará. Apocalipsis 13, del 11 al 17, describe proféticamente un panorama de persecución que el espíritu de profecía ha ampliado. Y esta persecución comenzará antes del fin del tiempo de gracia y se agravará durante el tiempo de angustia de Jacob, pero llegará la hora de la liberación. Recuerde que la bestia con cuernos del Cordero de Apocalipsis 13 representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Nación joven, compuesta de un pueblo manso y bueno, Estado democrático, republicano, con una constitución modelo, donde están todos admirablemente salvaguardados los derechos humanos y las garantías individuales, sobre todo el derecho más caro de todos, la libertad de conciencia. Y este país, pues, ha estado cumpliendo hasta ahora, pudiéramos decir, esa misión, ¿no? Verdaderamente histórica. Ellos han alcanzado el pináculo en lo que tiene que ver con la libertad religiosa. Y ahí en su primera enmienda de su Constitución, prohíbe al Congreso legislar en materia religiosa y estableció una completa y respetuosa separación de la Iglesia y el Estado. Y se convirtió entonces en un baluarte de la libertad de conciencia. Allí no han acudido muchas personas perseguidos por convicciones en todos los países del mundo,
para ampararse entonces bajo la garantía de su admirable sistema político. Y en su providencia, y eso es algo que tenemos que ver desde el ángulo profético, Dios eligió a los Estados Unidos para establecer el centro de la obra mundial y a la Iglesia Adventista. Y de este país rico, progresista y amante de la libertad han salido sin traba alguna, a través de los años, los recursos y los misioneros para llevar el triple mensaje evangélico a los 4 cabos de la tierra y hasta los últimos confines del mundo. Y hasta allí parece que todo está bien, ¿verdad? Y uno dice, amén, Señor, gracias por eso. Pero, sin embargo, no lo olvide, la profecía afirma que este país, representado por la bestia con cuernos de cordero, cambiará completamente su naturaleza y como consecuencia consumará lo siguiente. Hablará como dragón. Eso lo dice Apocalipsis 13:11. Y el dragón de Apocalipsis 12 es una potencia perseguidora. Segundo, obligará a los moradores de la tierra a adorar a la primera bestia, es decir, a Roma. Apocalipsis 13:12. Obligar a la humanidad a rendir pleitesía a una potencia religioso-política significa hacer imposiciones de carácter religioso. Entonces aquí se cancela toda la libertad religiosa mantenida hasta ese momento e inaugura una época de coacción y persecución. Tercero, consumará grandes señales, de tal manera que aún hará descender fuego del cielo en la tierra para engañar. Apocalipsis 13, versículos 13 y 14. Y esto se cumplirá por el auge extraordinario que cobrará el espiritismo y por su unión con el protestantismo y el catolicismo. Punto número 4. ¿Qué hará la bestia que sube con cuernos de cordero, pero que habla como dragón de Apocalipsis 13? A partir del versículo número 11 usted lo puede ver y lo que estamos tomando. Hará que todos, ordenará a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la primera bestia, es decir, a la potencia romana. Y si la bestia es un poder perseguidor, la imagen de la bestia tendrá que ser otro poder que utilice los mismos métodos. Y esta imagen de la bestia, como vamos a verla después cuando estemos estudiando más sobre este punto, nos vamos a dar cuenta que no es otra cosa que el sector del protestantismo que finalmente apostate y que se confederará, exigiendo del Estado poder civil para imponer leyes religiosas. Hará que a todos se les ponga una marca, que es lo que se conoce como la marca de la bestia, y que ninguno pueda comprar o vender a menos que la tenga. Aún cuando no se pueda comprar todavía todo lo referente, no se pueda comprender todavía todo lo referente a este asunto, ni se comprenderá hasta que se abra el rollo. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado. Y eso está allí en Joya de los Testimonios, tomo 2, la página 371. Entonces, entendemos que siendo que la marca o el sello de Dios es la ley divina, y en particular el sábado, verdadero día de reposo, pues la marca de la bestia, un poder enemigo de Dios y la verdad, debe de ser un falso día de reposo. Así como la observancia del sábado, de acuerdo con el 4º mandamiento, testifica de nuestra lealtad al gobierno de Dios como Creador y Salvador, la observancia del domingo, que será universalmente impuesta por la imagen de la bestia y los demás poderes apóstatas, es la marca de la bestia, o sea, la señal de lealtad a un falso poder enemigo de Dios y la verdad. Entonces el punto focal de la gran controversia milenaria entre la verdad y el error, entre Cristo y Satanás, será la observancia o la violación del verdadero día de reposo. Y muchos no lo creen, pero el mundo está enrumbándose a eso. Entonces los que no aceptan la señal o la marca de la bestia, los que se nieguen a observar el domingo y a participar simultáneamente en actos de cultos que compartirán la violación del santo sábado, serán perseguidos. Perderán toda protección de parte del Estado. Las garantías constitucionales serán suspendidas para ellos y se les privará de los derechos más esenciales aún para la subsistencia, como son el de comprar y vender. Y antes de que termine entonces el tiempo de gracia, se promulgará una ley dominical federal. Y esto dará comienzo a una gran hora de prueba para la Iglesia, a la crisis máxima de su
historia. ¿Dónde estaremos nosotros en ese momento? ¿O cómo nos estamos preparando? Es válido pensar, ¿será eso cierto? ¿Será cierto lo de las leyes dominicales? ¿Será cierto este asunto? Hoy, apreciado hermano, las leyes que legislan el descanso dominical pretenden tener un carácter social e higiénico, carácter familiar. Insisten, ¿no?, en que es una unidad, es ecuménico el asunto, no es peligroso, pero cada día más, la unión entre la Iglesia y el Estado en Estados Unidos de Norteamérica está aumentando. Y cada día entonces el hombre tendrá que, al ver los conflictos, sobre todo en Estados Unidos, conflictos internos, crisis económica, entonces comenzará a demandarse el hecho de que debe de irse a los cultos. Entonces se violará el concepto de libertad religiosa y se comenzará a promulgar leyes para adorar de manera obligada. Entonces vemos que los protestantes están uniéndose al catolicismo y ya como lo estudiamos en el último programa, vemos que estamos en el punto donde literalmente se pueden levantar leyes para obligar a la adoración. Y cuando eso se dé, se desatará entonces la persecución. Cuando esas leyes se hagan federales, cuando esas leyes se hagan obligatorias en todos los Estados Unidos, cuando se promulguen esas leyes, el mundo entero entonces seguirá el ejemplo de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, como la bestia que sube de la tierra, pero que habla como dragón, hará una imagen, perseguirá a los demás, se impondrá en el mundo. Entonces, fíjense que en ese momento, cuando se instaure en el mundo completamente lo que tiene que ver con estas leyes, se cierra la gracia y enseguida comienzan a caer las 7 plagas postreras. Es decir, después de finalizar el tiempo de gracia, o sea, durante el tiempo de angustia, se producirá este siguiente suceso. La imagen de la bestia, el protestantismo apóstata, intentará matar a cuantos no lo adoren. Y entonces se dictará un decreto de muerte contra los que observan el sábado, acusándoles de ¿qué? De ser enemigos de la ley y del orden, y causantes de todas las calamidades que sacuden la tierra, las plagas. Entonces el decreto de muerte tendrá una fecha específica para su cumplimiento. Cuando se promulgue, los hijos de Dios huirán de todos los centros poblados, inclusive las pequeñas ciudades, y se refugiarán en los bosques, en los desiertos, en los lugares escarpados, donde contarán con la especial protección de Dios y la existencia de los ángeles, quienes les proveerán alimento. Será un tiempo de verdadera angustia en que los fieles clamarán a Dios en forma incesante y con todo fervor, solicitando su liberación. Entonces los poderes aliados en la lucha contra Dios, su verdad y su pueblo será el dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón representa a Satanás, y en este caso particular, trabajando por medio del espiritismo bajo todas sus formas pagana, actuando a través de las formas paganas de culto y superstición, forma cristiana, amalgamándose con la inmortalidad, con los cultos protestantes, católicos, por medio de milagros y en base a la doctrina común de la inmortalidad del alma. También actuará entonces bajo toda su forma, también científica, bajo el nombre de la parapsicología y otras designaciones, que no es nada más y nada menos que espiritismo. Entonces, la bestia, y ya lo hemos estudiado, es el papado, la Iglesia Católica, y el falso profeta es el mismo poder que el representado por la imagen de la bestia, es decir, el protestantismo apóstata confederado. Entonces, tanto el protestantismo como el papado actuarán en estrecha vinculación con el Estado para imponer leyes de carácter religioso. Y esta unión de la Iglesia y el Estado se extenderá por todo el mundo. Vendrá entonces el Armagedón. Fíjense que estamos haciendo simplemente un recorrido, nada más. Después vamos a analizar punto por punto, así que tenemos bastante material para estudiar.
El siguiente acto, entonces, del drama milenario de la lucha entre el bien y el mal, se describe precisamente bajo la sexta plaga, o sea, el Armagedón. Juan ve salir de la boca del dragón, el espiritismo, de la bestia, el papado, y del falso profeta, el protestantismo apóstata, 3 espíritus inmundos, que son espíritus de demonio, los cuales harán grandes señales para engañar, e irán a los reyes de la tierra para inducirlos a la batalla final contra Dios, su pueblo y su verdad. Eso lo dice Apocalipsis 16, versículos números 12 al 14. Durante todo el tiempo que dure la persecución, los fieles contarán con la protección especial del Señor y la compañía de sus santos ángeles. En su última huida de emergencia de las ciudades, serán entonces atacados por los ejércitos perseguidores, pero las espadas levantadas contra ellos se quebrarán como si fueran de paja. Serán entonces defendidos por ángeles que actuarán con apariencia de guerreros poderosos. Nuestra pan y nuestra agua serán provistos de manera admirable. Y el mismo día en que expire el plazo y debe cumplirse el decreto de muerte dictado contra ellos, el Señor entonces nos librará milagrosamente, paralizando a los malvados con tremendas conmociones en el cielo y en la tierra y con un despliegue extraordinario de los elementos de la naturaleza. Y en medio de la confusión y la ira, los atacantes comenzarán a luchar unos contra otros, destruyéndose mutuamente. Y se oye la voz de Dios en los cielos. Ocurre luego una resurrección especial, y poco antes de que aparezca en los cielos la señal, eso es poco antes de que aparezca en los cielos la señal majestuosa del Hijo de Dios. Maravilloso momento. Tenemos que estar allí. Y si no, pues preparémonos para estar en el descanso, ¿no? Y escuchar también la voz de Dios, que decirnos levántate, y poder estar unidos con todos los santos para estar con el Señor. Insisto una vez más, estamos haciendo preparativos para ese momento final. Se desata entonces algo que se conoce como el tiempo de angustia. Y este tiempo se describe en Daniel 12:1. En aquel tiempo, dice la Biblia, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Se inicia cuando termina el tiempo de gracia, y todas las profecías se han cumplido. Terminó el zarandeo, ha descendido ya el refrigerio de la presencia de Dios en la lluvia tardía. La predicación del Evangelio ha concluido. Y en ese momento, Miguel, o sea Cristo, el gran príncipe que intercede por nosotros en el santuario celestial, se levantará y saldrá del santuario poniendo fin a su obra intercesora. Se despojará de sus vestiduras sacerdotales para ponerse su mandato real. El templo del cielo se llenará de humo y nadie podrá entrar en él. Los 4 ángeles de Apocalipsis 7 que estaban sosteniendo los vientos los soltarán, de manera que se desencadenará furiosamente todas las pasiones humanas y descenderán sobre los impíos las 7 plagas postreras. Será una época de terrible agonía para el mundo, de azotes tales como nunca se presenciaron en la tierra. Si no fuera que esas plagas son locales y no universales, el mundo entero quedaría despoblado. Si bien los hijos de Dios no serán afectados por las plagas, para ellos esta época será un tiempo de angustia indecible. En doble sentido, será en primer término una angustia material a raíz de la persecución despiadada de que serán objeto. Y aunque algunos perderán su libertad y pasarán días difíciles en celdas y calabozos, la presencia de Cristo y de sus ángeles convertirán esos lugares en mansiones de luz, y muchos de ellos andarán como fugitivos en lugares apartados, defendidos y asistidos por los ángeles de Dios. Pero será también un terrible tiempo de angustia moral. Durante ese tiempo no habrá mediador. Si hubiera en sus vidas faltas inconfesas o pecados sin perdonar, se verían perdidos. Pasan por una hora de incertidumbre y aflicción. Por un momento, parecen no estar seguros de que todos sus pecados han sido borrados. Y como Jacob, en la noche de angustia que pasó a orilla del Jaboc, humillan su alma delante de Dios y claman con todo fervor.
aunque su fe severamente probada, resulta fortalecida por esa experiencia extraordinaria. Por fin sus oraciones son contestadas y obtienen la paz. No pueden recordar pecados inconfesos de los cuales no se hayan arrepentido. Todos ellos han sido confesados y limpiados antes del fin del tiempo de gracia, y han obtenido por el poder divino la victoria sobre el mal y han sido sellados. Su salvación está asegurada. Viene ahora el evento de la liberación y la segunda venida de Cristo. Entonces Dios interviene para liberar a su pueblo en medio de todo ese conflicto. Hay un pavoroso despliegue de fenómenos naturales. Hay terribles terremotos, la tierra tiembla, el mar hierve, se hincha. Los edificios gigantescos de las urbes modernas son destruidos. Entonces ocurre la resurrección parcial. Se abren las tumbas y muchos de los santos se levantan para ser testigos de la segunda venida de Cristo, pero especialmente todos los que han muerto en la fe del mensaje del tercer ángel, como lo dice Daniel 12:2 y Apocalipsis 1:7. También surgen de los sepulcros los que traspasaron al Señor Jesús y los más fuertes enemigos de la verdad. Mientras los malos quedan mudos de pavor, los santos exclaman jubilosos: «He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará». Isaías 25:9. Al reconocer que han sido engañados, miles comienzan a acusarse mutuamente y acusan a aquellos que les engañaron, a los falsos pastores de los rebaños. Y las espadas que habían empuñado contra los santos, ahora las esgriman unos contra otros. Y pronto los ataques se vuelven contra la iglesia, contra la gran Babilonia, la cual será destruida y despedazada, como lo dice Apocalipsis 17, versículo número 16. Y en relación con todos estos sucesos, entonces la voz de Dios proclama el día y la hora de la venida de Cristo. Y aparece majestuosamente Cristo en las nubes de los cielos. Ha llegado el momento culminante de los siglos, la hora anunciada largo tiempo antes por todas las profecías. Una pequeña nube negra aparece en el cielo, y a medida que se acerca a la tierra se hace cada vez más blanca y brillante, hasta que se resuelve por fin en un ejército radiante de ángeles que escoltan al Rey de Reyes y Señor de Señores en su triunfal procesión rumbo a la tierra. Cristo desciende envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge como un libro que se enrolla. La tierra tiembla. Se mueven los montes. Y mientras la gran procesión celestial se acerca aún más a la tierra, otro poderoso remesón sacude el planeta. Y los santos de todas las edades que cerraron sus ojos en la fe de Cristo son despertados a una vida inmortal e incorruptible. Los justos, vivos, son glorificados. Los impíos todavía son destruidos por el resplandor. Los impíos vivos, que están vivos allí, son destruidos por el resplandor de la gloria divina que fulgura con terrible brillo y majestad. La larga espera ha terminado. La noche de aflicción ha quedado atrás. Y ahora toda la familia de Dios en la tierra, redimida por la sangre preciosa del Cordero, es reunida con su querido Señor y Maestro y con su amante Padre Celestial. Miles de años de esperanza se han concretado en una mañana eterna de triunfante realidad. Y tú y yo debemos de estar allí. Y hoy, mi querido amigo que me escuchas y mi querido hermano, es el día de salvación, hoy es el día de santificación, hoy es el día de preparación, mañana será el de glorificación. Así que, queridos hermanos, creo que el mensaje es claro y profundo. Los eventos se están dando. Preparémonos. Cristo vuelve por segunda vez. Ya entonces tenemos el panorama colocado sobre el tapete. Ahora, nuestro próximo programa y próximo encuentro, vamos entonces a comenzar a estudiar punto por punto. Vamos a empezar a analizar para ver cuán importante es entender todo a la luz de la Biblia. Y cuando comprendemos el momento en que estamos, la situación que vivimos, hay que decirle al mundo: Cristo vuelve. Prepárate para el encuentro con el Rey. Que el Señor te bendiga.